está bueno juntarse cada tanto con un tema que es transversal a todas las áreas, porque una particularidad que tiene la Secretaría General es que no tiene una identidad única. Tenemos áreas muy distintas unas con otras. Tenemos deporte, turismo, prensa y comunicación, región centro, Casa de Entre Ríos, Codesal, CAFE, CFI, la unidad ejecutora de la web, 1.000 millones de dependencias tenemos dentro de la Secretaría General y muy pocas que tienen que ver unas con otras, por eso está bueno encontrarnos con un tema que sí nos junta, que sí nos une, que tiene que ver con el funcionamiento propio de la administración pública. Y yo quería estar en esta capacitación para poder personalmente transmitirle la importancia que tiene para mí y para el gobernador de que esto salga bien. Nosotros tenemos, ¿a partir de qué fecha que hacemos el apagón? El 30 de septiembre arranca... El 30 de septiembre se hace el apagón de todo el circuito administrativo a papel, de trámites internos. Somos la primera ministerio que lo vamos a hacer. Va a ser una experiencia nueva. Como todas las experiencias nuevas tienen sus aprendizajes, que nos incluye a nosotros y también los incluye a ustedes, pero cuando empiecen a aparecer esos problemitas, esas piedras dentro del camino, sepan que estamos haciendo algo que va a quedar para siempre en el Estado, que va a quedar para siempre en el funcionamiento de la administración pública y que es algo verdaderamente histórico. Si nos sale bien, vamos a ser el primer ministerio que tenga digitalizado su proceso interno después de muchísimo tiempo, una deuda muy grande que tiene el gobierno para con nosotros mismos como funcionarios públicos, como empleados públicos, pero también para con la gente, porque al final del día lo que vamos a hacer con esta transformación que estamos haciendo dentro del Estado es poder darle mejores respuestas y más rápidas al vecino, que al final del día es para lo que estamos todos acá. Así que yo no quiero extenderme mucho más en lo que tengo para decirles. Quería sí adelantarle de que probablemente me van a putear, sí probablemente adelantarle de que me van a decir ¿para qué hicimos esto ahora nosotros? Bueno, lo estamos haciendo porque en definitiva es lo que había que hacer, porque en definitiva es ayornar al gobierno a los tiempos que corren, porque en definitiva a través de esto le vamos a poder dar una mejor respuesta al vecino. Así que cuando aparezca esa puteada, Mauricio, recuerden que estamos haciendo algo realmente bueno para todos los entrerrianos. Muchas gracias y por favor póngale gana porque vamos a necesitar del compromiso de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, primero, tal cual como comentaba recién Mauri, estamos por iniciar un proceso que es la primera vez que se va a realizar en nuestra provincia. Cuando uno hace el comparativo de dónde estaba Entre Ríos, entre los 23 distritos del país en términos de transformación digital, lamentablemente estábamos en los últimos lugares. Y hoy, de la misma forma que la tecnología y la transformación digital impacta en casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida, también es necesario que llegue el momento de que el Estado se actualice, de que el gobierno llegue al siglo XXI, tal cual lo hizo el gobernador. Estamos llevando adelante un proceso de transformación digital y de modernización que es el más ambicioso, a lo mejor de la historia que ha tenido nuestra provincia, y esto requiere y necesita exclusivamente, más allá de la tecnología, un compromiso muy fuerte de todos los que estamos trabajando dentro del Estado. En un momento donde se discute mucho nuestro rol, y acá somos todos empleados de la administración pública, creo que es muy importante que hagamos este Estado cada vez más eficiente. Y para ser eficiente necesitamos dejar el papel, necesitamos dejar la burocracia, necesitamos tratar de cuidar más el tiempo de la ciudadanía y también ser más eficientes en nuestros procesos internos. Y por eso es que hoy estamos llevando adelante este primer paso y la Secretaría General de la Gobernación va a ser el primer ministerio en llegar a tener 100% de sus trámites 100% digital. Y eso para nosotros no solamente representa un enorme desafío, sino que representa un montón de obstáculos, como decía Mauricio, que vamos a ir sorteando, donde va a aparecer todos los días los problemas de la conectividad, va a aparecer todos los días los problemas de que a lo mejor la infraestructura tecnológica que tenemos, las computadoras en viejas, que no siempre vamos a tener escáner, o sea, sabemos, y lo hemos hablado mucho con Mauri, conocemos las dificultades y muchas veces la falta de herramientas que podemos llegar a tener.
pero esa falta de herramienta la tenemos que suplir con mucha decisión y con mucha vocación de que ocurra. Más allá de que estamos trabajando en cómo actualizamos lo que hoy tenemos, va a depender que esto sea exitoso si todos los que estamos en esta reunión le ponemos ganas para que ocurra. No hay un secreto más complejo que el entender que va a depender 100% de cuánta voluntad y cuántas ganas de que esto pase dependiendo de nosotros. Entonces, creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de que va a ser un proceso de aprendizaje nuevo, donde muchos de los procesos que ustedes están acostumbrados a realizar a lo mejor hace muchos años van a empezar a cambiar, que el soporte papel tiene su diferencia con el digital, pero algo que también decía Mauricio, cada vez que nosotros incorporamos tecnología y el trámite deja de ser papel, va a ser un trámite más rápido, más transparente, va a tener más trazabilidad y nos va a permitir a nosotros, una vez que este proceso termine, en ser más rápidos al momento nuestro de gestionar. Vamos a poder encontrar más rápido un expediente, vamos a poder ubicar más rápido a alguien que necesitemos que haga un pase y eso, hasta que tomemos ritmo, va a ser complejo. Algo que decía Alejandro antes de entrar y que ahora lo van a ver un poco en profundidad, la importancia también y agradecerles el proceso que hemos llevado adelante hasta ahora, porque la Secretaría General es el organismo del Ministerio con mayor cantidad de usuarios en el expediente electrónico activos, con lo cual eso ya nos da una base para empezar a trabajar. Casi todos los que estamos acá ya tenemos nuestro usuario, casi todos los que estamos acá han hecho alguna capacitación, más de 4.500 personas hicieron las capacitaciones de GDE en lo que fue el año pasado y lo que va de este, eso también es un dato importante. Y solamente para cerrar, hacerles un comentario. De la misma forma que estamos tratando de digitalizar la parte interna del gobierno, dentro de muy poco el gobernador va a presentar Mi Entre Ríos, que es la herramienta donde vamos a simplificar la vida del ciudadano. Para que esa herramienta de los trámites que hoy hace el vecino con la provincia de Entre Ríos pueda terminar en todos los procesos, necesitamos que el expediente electrónico, que el GDE, esté funcionando en la administración. O sea, no hay una posibilidad de que los trámites que hace la ciudadanía hacia afuera, más los que hacemos nosotros internamente, puedan funcionar y terminen de punta a punta si no tenemos todo el proceso de manera digital. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta. El trabajo que van a hacer ustedes es esencial porque además nos va a permitir conocer, ir tomando aprendizaje sobre dónde tenemos los principales conflictos o complicaciones, para que después lo que hagamos en la Secretaría General se pueda replicar en todos los otros ministerios y tal cual nos comprometimos con el gobernador, en octubre del año que viene llegar a papel cero en la administración pública. Así que estamos a disposición, todo el equipo de la Secretaría de Modernización, vamos a compartir al final un instructivo, una mesa de ayuda, hay un WhatsApp de consulta, hay una página web. Digo, estamos tratando de tener todas las herramientas para que en esta dificultad de aprendizaje, como todo cambio cultural que tiene su complicación, pueda llegar a un buen puerto y, insisto, lleguemos al final de este proceso con la Secretaría General de la Gobernación como el primer ministerio de todo el gobierno 100% digital. Muchas gracias. En este breve espacio de capacitación, pero yo me gustaría llamarlo de sincronización, más de capacitación. Antes que nada, quiero decirles gracias a todos por el acompañamiento que hemos tenido hasta ahora en la implementación de GDE. Como ustedes saben, fue un proceso que inició hace bastantes meses. Tuvimos que comenzar con relevamientos de estructura, tuvimos que visitarlos en sus oficinas, preguntarles cómo se organizaban, quiénes eran sus responsables directos y con eso ir configurando toda una matriz de responsabilidades dentro del sistema. Les voy a hablar por ahí un poquitito de todo un back que quizás no conocen, pero que fue necesario que preparemos durante todo el año anterior para poder decir hoy que el 30 de septiembre vamos a iniciar con la implementación de expediente electrónico en la Administración Pública Provincial. Así que quería agradecerles porque sé que detrás de todo el trabajo que estuvo haciendo el equipo de la Secretaría de Modernización estuvieron ustedes dando respuesta, prestando colaboración, ofreciendo soporte y no lo hubiéramos podido hacer si no era con ese acompañamiento. Así que primero, gracias. Segundo, les voy a compartir el día de hoy, como les decía, esta sincronización de etapas para que estemos todos alineados y sepan qué es lo que va a ocurrir. Les vamos a compartir nuestra planificación de acciones y les vamos a compartir también las herramientas que ustedes tienen para seguir formándose en la medida que necesiten. Pero antes de empezar, una pregunta. ¿Quiénes ya tienen GDE y lo están usando para algo?
mandar una nota, confeccionar un proyecto, para entrar y mirar el usuario, para buscar. Levanten sin miedo, a ver. Bien, ahí está. De a poquito van apareciendo manos, de a poquito van apareciendo manos. Como ven, también todavía nos falta mucho. El sistema ya lo tienen instalado, si le faltan los usuarios lo vamos a revisar, y ya lo pueden usar. Comunicaciones oficiales, que fue el primer módulo que instalamos, les permite a ustedes comenzar a jugar con el sistema, a interactuar con el sistema. Esto es como cuando ustedes instalan una nueva aplicación en el celular. Lo primero que hacen es empiezan a ver qué funciones tiene, para qué sirve y cómo la pueden usar. Lo mismo tenemos que empezar a hacer en GD y los invito a eso, así la próxima pregunta que yo haga en un ambiente como este, las manos que levantan sean mayores. Pero bien, les quiero compartir un poco métricas generales de nuestro tablero de seguimiento para que ustedes vean dónde estamos parados hoy en la Administración Pública Provincial. Hasta el momento nosotros tenemos 3.000 usuarios en el sistema, esto se actualizó hace un ratito, tenemos en cola la carga de toda la policía de Entre Ríos, que eso nos va a incrementar la métrica de la cantidad de usuarios adentro del sistema. Fíjense, tenemos 13 jurisdicciones configuradas. ¿Qué son las jurisdicciones? Para que ustedes se ordenen en la cabeza, son como los ministerios y organismos descentralizados que funcionan como una jurisdicción en sí misma. Dentro de cada jurisdicción existen reparticiones, que tenemos 300 reparticiones configuradas, y esa es una forma de organización horizontal del sistema para poder entender las relaciones que van a tener después los expedientes, y al interior de las reparticiones existen sectores. 230 son los sectores únicos, no quiere decir que sean 230 sectores, tenemos más de 700 sectores, pero 230 son los sectores únicos que van unificando estilos o tareas que se agrupan. Tenemos el sector privado o tenemos sectores con funciones específicas. En general, eso nos sirve a nosotros para identificar dentro de la repartición alguna tarea que por su particularidad requiere entenderla en separado. Como les decíamos, y era el dato que le compartía a Mauri hoy, la Secretaría General de la Gobernación es la jurisdicción que tiene más cantidad de equipo, así que somos un equipo interesante para trabajar. Y fíjense acá en este grafiquito de la derecha, ahí es como nosotros vamos monitoreando el crecimiento de la cantidad de usuarios a lo largo del tiempo, ¿sí? Con esto no solo tenemos métricas de resultados para ir también evaluándonos en términos de nuestra gestión, sino que nos sirve para detectar cuando tenemos algún punto crítico o necesitamos profundizar en algún tema. Se los quería compartir porque me parece importante que todos sepan cómo estamos también trabajando nosotros desde este otro lado el procedimiento de implementación. Uno de los cambios que queremos traer con la transformación pública, la transformación digital que estamos impulsando, es cambiar la forma en la que hacemos las cosas. O sea, nosotros nos equivocamos mucho, aprendemos de esos errores y nos medimos. Entonces, de esa manera podemos ir haciendo un círculo de crecimiento permanente. Es hacer, medir, mejorar. Esa tiene que ser nuestra regla. Hacer, medir, mejorar. Y de esa manera, si repetimos ese ciclo, vamos a ir creciendo. No tenemos la solución mágica, lo sabemos, siempre lo digo, para que quede claro. Estamos aprendiendo también junto a ustedes porque no existen manuales de implementación y por eso es importantísimo el feedback que nos dan permanentemente y por eso también les agradecí al principio. Pero si nosotros no tenemos esto y vamos ciegos en un proceso de implementación, difícilmente vamos a obtener los resultados que buscamos. Así que les quería compartir esto. Bien, breve repaso de lo que tenemos y de lo que se viene, ¿sí? Comunicaciones, GD, ustedes saben, está conformado por 3 módulos principales. El ecosistema de GD es gigante, es mucho más grande, el Gobierno Nacional tiene explotado un montón de módulos dentro del sistema. Nosotros definimos trabajar con 3, que son los que necesitamos para el 80% de las actuaciones administrativas que se desarrollan en la provincia. No necesitamos mucho más sistema. El primero de ellos y el más importante es el de comunicaciones oficiales. Digo el más importante en esta etapa porque cambia la forma en la que nosotros nos comunicamos y eso es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora en la Secretaría General. Ya tenemos el insumo instalado y ya podemos enviar notas, memorandos y también podemos hacer otro tipo de documentos dentro del sistema, pero menciono estos dos porque son los más frecuentes y no necesitamos para eso expedientes a veces. Hay actuaciones que nosotros tramitamos que pueden hacerse mediante una nota
Y la invitación es a empezar a pensar en el interior de sus áreas qué cosas realmente se pueden empezar a cambiar y se pueden empezar a pensar en términos de digitalización. Les pongo un ejemplo. El Ministerio de Hacienda, que también tuvo esta implementación de comunicaciones oficiales, en la oficina de presupuesto ellos establecieron un criterio interno y elaboraron un memorando que sancionaron hace poquito, me lo compartieron solos, no tuvieron que pedir permiso porque lo pueden hacer. Y con ese memorando lo que hicieron fue establecer un criterio para que todas las comunicaciones internas del Ministerio se realicen mediante comunicaciones oficiales de GEDO. Y con eso disminuyeron un montón los procesos de comunicación y los procesos de papel. Entonces, un expediente que quizás iba de un área a otra y que se iniciaba con esa nota, ahora se enviaba a digitar la nota y la caratulación del expediente ocurría en otro lugar imprimiendo esa nota física. Porque claro, todavía conviven papel y digital, entonces tenían que imprimir la nota. Pero se ahorraron un pase que les llevaba 3 días, ese pase, entre que generaban el volante, lo cargaban en el sistema, venía alguien, llevaba el expediente y demás, esos 3 días ahora se redujeron a un clic. Y lo hicieron internamente con los recursos que ya tienen. Por eso siempre insisto en esto cada vez que tengo oportunidad de charlar con los usuarios de los sistemas. Jueguen con el sistema, jueguen con comunicaciones oficiales, que es un sistema que no tiene consecuencias. O sea, si mandaste mal una nota, mandas otra, no pasa nada. Es como cuando haces una nota en papel mal y la volvés a mandar porque te equivocaste. No hay problema ahí, ¿sí? Y aparte nos ayuda a empezar a practicar con el sistema. Así que, primera tarea que se llevan, explorar comunicaciones oficiales, configuren su bandeja, entren, interactúen con el sistema porque es la única forma de aprender a usarlo. El otro de los componentes, y este sí es el corazón de GDE, es GEDO, ¿sí? GEDO es el gestor de documentos electrónicos oficiales y ese GEDO es el que nos permite a nosotros documentar los expedientes, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme qué es un expediente? Siempre hago la misma definición y uso la misma definición. ¿Qué es? ¿Y de qué otra forma lo podrías? ¿De qué otra forma lo podrías definir? Bueno, miren, yo les voy a dar una definición para que se lleven ahora. El expediente en términos operativos, ya para sacarlo jurídico y técnico, es una colección ordenada de documentos. Nosotros lo que tenemos que empezar a pensar es que los elementos constitutivos de un expediente que agregan valor son sus documentos, ¿sí? Cuando ustedes agarran un expediente en papel, ¿qué miran? No miran los pases, o quizás los miran para ver cómo viene la historia, pero uno se centraliza para tomar decisiones en los documentos sustantivos de esos trámites. Y es un poco la metodología que empieza a cambiar. Nosotros tenemos que identificar ahora cuáles son los verdaderos documentos que componen los trámites y que son necesarios para fundamentar las decisiones que se materializan a través de un acto administrativo, ¿sí? O sea, el acto administrativo viene a cerrar la decisión, ¿sí? Pero en el proceso nosotros necesitamos documentar ese expediente con, vale la redundancia, documentos. Documentos que le agregan valor. Por eso separo los pases. Los pases no agregan valor. Ustedes van a ver después cuando interactúen con el módulo expediente que los pases se hacen automáticos. No hay que hacer la providencia. Hay que escribir el texto de la providencia y se hace solo. Y cuando uno está analizando el documento en GDE, puede omitir esos documentos de pase y quedarse con los sustantivos, los documentos que tienen valor. Y entonces uno puede hacer un análisis más técnico. Ahí puedo mirar la factura, si está bien en la firma del funcionario que firmó, si era el que correspondía o no, si adjuntó el convenio, si no lo adjuntó. Ahí voy a poder tener toda la evidencia a la vista para dictaminar, para emitir mi opinión con un informe, para pasarlo, etcétera. Ya nos vamos a detener después en la formación específica. Y ahí nosotros tenemos distintos tipos de documentos. Podemos redactar documentos dentro del sistema, ¿sí? Y eso lo hacemos creando un nuevo documento que queda en tu bandeja de GDE. Podemos pedirle a otro que redacte ese documento por nosotros y eso también ayuda a la delegación de trabajo y de tareas administrativas y el seguimiento, que es otro de los problemas que a veces tenemos. Entonces yo puedo generar un documento en mi bandeja y le digo, che, necesito que lo elabores vos y esto es el informe contable o necesito que trabajes con esto, lo que sea, y esa persona ya recibe su tarea en su bandeja.
Entonces vos llegás a la mañana, abrís GDE y tenés una lista de tareas pendientes. Podés tener tareas de redacción de notas, de redacción de informe, podés tener tareas de firma si tenés algún tipo de firma asociado, y te permite organizar la tarea administrativa más finita, que por ahí es la que más nos cuesta. Che, me olvidé hacer esta nota, me olvidé este informe, ¿qué tenía que hacer acá? No sé. Las instrucciones acá pueden ser muy claras si ustedes empiezan a usarlo. Pero de nuevo, si no se meten al sistema y lo prueban, no van a encontrar ninguna funcionalidad. Y ahí también tenemos documentos de importación, que cuando yo tengo un informe externo o un documento que digitalizo o un documento que descargo de la web, lo que sea, lo puedo importar para poder trabajarlo dentro del sistema, o puedo utilizar la fórmula de archivos embebidos, que por ahí quienes están trabajando hoy en las áreas de despacho, con decretos o actos administrativos, las resoluciones, ven que se está usando ese recurso de embeber un anexo al documento. Entonces, cuando vos firmás un archivo, decreto, una resolución, lo que sea, o un informe, podés tener un archivo embebido que sea parte integrante, y cuando vos envías el archivo al destinatario, le envías uno solo, y adentro del archivo están todos los adjuntos metidos, como cuando mandás un mail con un adjunto. Pero eso queda en un solo documento protocolizado y firmado por la misma persona. Así que, como ven, tiene mucha versatilidad GDE y tiene mucha versatilidad el módulo de GEDO para adaptarse a las particularidades de cada área que necesite, ¿sí? Y eso, quienes mejor saben cómo funciona, son ustedes. O sea, que quienes nos van a ir diciendo los documentos sustantivos que integran todos los trámites son ustedes. Y lo vamos a ir construyendo juntos porque GDE no tiene cerrado su flujo. O sea, es un sistema muy flexible que permite ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades que tengan cada una de las áreas. Y acá viene la estrella, que es el último eslabón de GDE con el que completamos nosotros el proceso de digitalización, y es el módulo de expediente electrónico, que para ponerlo gráfico y que todos lo entiendan, es como el carrito de compras. Vos estás en el súper virtual y estás subiéndole los productos. Bueno, acá en vez de subirle productos al expediente, le vas a subir documentos, ¿sí? Por eso, este es un cambio importante. Tenemos que saber qué es lo que estamos tramitando en términos de tema de nuestro nomenclador, y tenemos que saber qué documentos son constitutivos de ese trámite, ¿sí? Eso, ustedes como agentes de la administración que ya vienen gestionando expedientes, saben cuáles son los documentos que integran, y ese va a ser su checklist de control. Van a poder generar, van a poder caratular, van a poder vincular notas si el expediente se origina con una nota que hizo otra persona y que quedó en el sistema. Van a poder traer esa nota que hizo una persona, ya sea del área de ustedes o de otro área del gobierno, y usarla para fundamentar un expediente. Van a poder vincular documentos oficiales que se habían generado en GEDO antes. Van a poder vincular resoluciones que quizás generaron una vez y esa misma resolución la tiene que usar en 10 trámites. En vez de sacarle fotocopia como se está haciendo hoy, directamente buscas el número de la resolución, lo vinculas al expediente y lo mandás en el carrito de compra. O sea, ese tipo de cosas son las que empiezan a agilizarse, pero como decían bien Emanuel y Mauricio al principio, este proceso requiere un tiempo de adopción y al principio la curva cuesta un poquitito, la vamos a sentir. O sea, a mí me gusta ser sincero de entrada, pero también está probado que pasando la primera curva, todo lo que viene después de la adopción es ganancia. O sea, es ganancia no solo para los ciudadanos, sino también para ustedes como empleados, porque van a tener mucho más organizada la agenda de trabajo, van a poder dimensionar el flujo que tienen para poder establecer el alcance de su trabajo y decir, che, estoy con 30 trámites en marcha, tengo que resolver esto primero, esta es mi cola de trabajo. Hoy lo vamos a tener muy claro porque el sistema te da esas herramientas para poder organizarte también. Y después me va a permitir hacer el pase que, como les decía, automáticamente uno pone en un campo de texto, ya le vamos a mostrar una captura, pone en un campo de texto el motivo y automáticamente se genera la providencia y no tienen que hacer más nada que un clic. Y una vez que yo termino de tramitar todo el expediente y ya lo tengo, con otro clic lo mando al archivo, y el archivo es un archivo unificado de todo el sistema de gestión documental electrónica que se mantiene y se conserva por reglas automáticas. Todos los expedientes se conservan de acuerdo a los criterios de la Ley de Procedimiento Administrativo en lo que se llama guarda temporal. Y
una vez que pasa el plazo de guarda temporal, pasa a otra guarda que se llama guarda definitiva y es como cuando se va al archivo de la provincia y no lo ves más al papel, bueno, acá pasa lo mismo. Mientras está en guarda temporal, con una nota se recupera y cuando fue a guarda definitiva, sí hay que ir a buscarlo a la base de datos. Es como un archivo digital tal cual tienen ustedes, cuando primero lo tienen en, perdón, un archivo físico, cuando primero lo tienen en sus oficinas y después lo mandan al archivo, es lo mismo. La guarda temporal les permite recuperarlo cuando lo necesitan. ¿Y esto por qué? Porque quizás algún expediente o algún trámite anterior lo necesiten para fundamentar un trámite posterior o lo necesiten para evidenciar alguna gestión previa. O sea, eso es lo que te da la facilidad de poder encontrar lo que vos necesitas cuando lo necesitas. Vamos a pasar ahora a esta sincronización que yo les quería decir de cómo va a ser la metodología de implementación para que se lleven los conceptos fundamentales. Quédense tranquilos que es una metodología muy simple y que confío que va a ser efectiva gracias al aporte de ustedes. Nosotros la estructuramos en básicamente 3 pasos que van a tener o va a tener esta metodología de implementación para que sea fácil de recordar y entender. Y va a pasar esto. El 30 de septiembre vamos a sancionar la primera resolución de apagón de los trámites, como le decimos nosotros. En esa resolución, lo que nosotros vamos a hacer es establecer el fin del papel para los trámites internos de la Secretaría General de la Gobernación, que ya lo vamos a ver ahora a continuación, y va a ser el primer paso. Vamos a tener 10 días desde la sanción de esta resolución hasta la implementación de esto, ¿sí? Así que quédense tranquilos que estamos con tiempo para trabajar. Tienen ahora 2 semanitas para ponerse a jugar con el sistema. El 30 sale la resolución y ahí empezamos a trabajar en el proceso de digitalización de esos trámites, ¿sí? Y lo otro que va a ocurrir es que vamos a establecer resoluciones digitales para los niveles de dirección de secretarios, directores generales y directores o coordinadores que por autoridad de aplicación de alguna norma emitan actos administrativos, ¿sí? Eso es de acuerdo a la tarea que hace cada repartición y por eso les digo que es muy importante el feedback que ustedes nos den a nosotros, al equipo de implementación, cuando esté transitando por sus oficinas y preguntando qué documentos gestionan, cómo gestionan y cómo cierran los trámites, ¿sí? Esto es necesario porque para poder cerrar algunos trámites de papel necesitamos contar con los actos administrativos. Ustedes ya lo saben, pero desde marzo de este año el gobernador ya está firmando todos los decretos 100% digitales, todos los ministros refrendan los decretos de manera digital y desde hace poco más de un mes todos los ministros ya sancionan sus resoluciones ministeriales de manera digital. O sea, ya estamos con este ejercicio en circulación y están dando muy bien. O sea, eso es lo que tengo para decirles. Al principio la adopción costó y la primera curva fue difícil porque nos pasó, pero una vez que se entendió el circuito y el procedimiento, hasta se ha logrado mejorar la calidad de algunos textos administrativos porque ya el rechazo de los decretos o de las resoluciones queda documentado. Entonces, si estamos rechazando siempre del mismo lugar, ¿qué estamos haciendo mal? Lo podemos evidenciar, lo podemos detectar y como les decía, es hacer, medir, mejorar. Entonces, si me equivoco no está mal, en la medida que yo sobre ese error aprendo algo. Y ahora lo podemos ver, antes no lo podíamos ver. Antes no sabíamos dónde nos equivocábamos, qué es lo que estaba mal, y entonces no sabíamos qué era lo que teníamos que cambiar. Y con expediente vamos a lograr lo mismo. O sea, vamos a entender dónde estamos haciendo mal las cosas y vamos a poder cambiarlo junto con ustedes. Esa es la idea de empezar a trabajar en un entorno digital, ¿no? Entonces, las resoluciones digitales va a ser el segundo paso de implementación de esta metodología de expediente electrónico. Primero, los trámites y, paralelo a eso, las resoluciones digitales. Este es el listado que tenemos hasta ahora de los 12 trámites que se van a digitalizar en la Secretaría General. Como les decía, son trámites internos de la Secretaría General. Quiere decir que empiezan y terminan dentro de nuestra jurisdicción, ¿sí? Que es la Secretaría General de la Gobernación. Nos faltan agregar algunos que estamos relevando con algunas secretarías y los vamos a sumar acá, ¿sí? Cosa de que el 100% de los trámites internos estén
dentro de este listado, ¿sí? Inmediatamente posterior a esto, que lo vamos a ir haciendo en otros ministerios, y en la medida que se vayan sumando otras áreas de gobierno, aquellos trámites que por su naturaleza requieran salir de la jurisdicción, por ejemplo, las modificaciones presupuestarias que tienen que ir a la oficina de presupuesto, o algún trámite que tenga que pasar por contaduría, etcétera, a medida que vayamos sumando organismos, yo le voy a poder sumar trámites a ustedes, ¿sí? Ahora empiezo con estos porque son los únicos que puedo controlar dentro de esta jurisdicción y, como les dije, hacer, medir, mejorar. Tengo que probar cómo funciona con ustedes. Tenemos que ver, tenemos que generar confianza, tenemos que hacer mover la máquina y después esto es un proceso que inicia y no termina. O sea, hasta que metamos el 100% de los trámites como planteamos en nuestro objetivo inicial, ¿sí? La meta es octubre del año que viene de tener todo absolutamente digitalizado, así que confío en que nos van a ayudar a lograrlos. Entonces, ¿queda claro? Hasta ahora se sanciona la resolución. ¿Tenemos cuántos días? 10 días. A partir de esos 10 días, ¿qué pasa con estos trámites? No se va a permitir más el papel. O sea, si el trámite ya está iniciado, y empezó en papel, tiene que terminar en papel. ¿Ah? Si el trámite no está iniciado y empezó digital, tiene que terminar digital. O sea, nace papel, muere papel, nace digital, muere digital. No podemos romper esa regla, ¿sí? No podemos romper esa regla porque no tienen validez las actuaciones que se hagan de esa manera, ¿sí? Esto es muy importante porque nos puede llevar a errores. Y al principio, lamentablemente les tengo que decir que van a convivir los dos sistemas, porque ustedes van a tener un conjunto de actuaciones en papel y un conjunto de actuaciones digitales. Pensamos muchas alternativas para tratar de resolver eso, no encontramos una forma eficiente de hacerlo y por lo que hemos también chequeado en otras instalaciones, no hay manera de resolverlo a eso mientras estamos en un proceso de transición. Imagínense que estamos abandonando procesos que se hacían 100% de manera analógica y en papel y los estamos pasando a procesos digitales con un cambio cultural enorme y una cantidad de limitaciones de las cuales, como decía Manuel, somos conscientes, pero necesitamos empezar a mover esto para que todo lo otro que hace falta también empiece a venir. O sea, tenemos que empujar con el trámite andando. Después, todo esto, igual para tranquilidad de ustedes, cada uno de estos trámites los vamos a relevar con ustedes dentro de la repartición, los que falten, y vamos a ir viendo los documentos asociados para evitar errores. Y como les decía, el sistema es flexible, o sea, si yo tengo que subir algo más, no hay problema, lo puedo subir, eso es en función de lo que necesite. Si yo lo necesito archivar con una resolución o tiene que tener un acto administrativo, va, si no, puedo cerrarlo con una nota o directamente lo mando a guarda. O sea, eso depende de cada trámite y los requisitos legales que tenga cada trámite. Hay algunos que lo requieren y otros que no. Lo que va a pasar a nivel operativo y más al llano, como ustedes lo entienden, los códigos del sistema de expediente actual que nos da el tracking no van a existir, no van a estar disponibles en GD de la misma manera. La codificación en GD es distinta porque obedece a una lógica de clasificación por grupos que nos va a permitir también tener analítica por tipo de trámites. Entonces, lo que va a pasar en GD es que vos vas a tener este nombre del trámite, o sea, no vas a buscar por código, vas a buscar por nombre, y ahí te va a aparecer el código de relevante, en este caso, ¿no? Solo va a servir para la analítica. Y vos vas a buscar contrato de servicio, vas a encontrar pago de bienes, lo que sea, y vas a encontrar el código en GD y vas a estar habilitado para caratular, dependiendo de los perfiles de usuario. Pero se replican los mismos que hoy tienen en el sistema de expediente, o sea que eso no cambia nada. Y si el organismo quiere agilizar, che, yo quiero que todo el personal de mi repartición pueda caratular, no hay problema, para nosotros es un permiso, se manda una nota, se pide autorización, se le da el permiso y empiezan a caratular sin problema, ¿sí? Este es el procedimiento que tenemos que seguir para la implementación de resoluciones internas, ¿sí? Trámites, les dije, trámites primero y resoluciones digitales después. Para las resoluciones digitales internas, ahí van a tener mucho protagonismo las áreas que hoy estén trabajando en la elaboración de esos actos administrativos. Y por eso necesitamos que
Le digo, para tranquilidad, ustedes van a tener toda esta PPT disponible, al final tienen 2 QR y se lo llevan a su casa para leerlo, estudiarlo, mirarlo las veces que quieran y también vamos a estar de soporte. Pero fíjense, lo que tienen que hacer, y ahí sí es una tarea de ustedes y también es un buen momento para empezar a usar las herramientas, ustedes van a mandar una nota a los administradores centrales del sistema, que esa información ya la van a tener en la web disponible, pidiendo o informando, mejor dicho, cuáles son las reparticiones que confeccionan resoluciones y anexos, ¿sí? Che, esta repartición de mi secretaría es la que se encarga de las resoluciones y acá se producen los anexos. Eso me lo tienen que informar porque esos documentos tienen permisos especiales. No todos pueden generar resoluciones, no todos pueden firmar resoluciones y ese es un control que nosotros hacemos para evitar que se emitan actos administrativos sin un control de legalidad. Entonces, nos informan eso, nos informan los que confeccionan y los que firman. Che, acá firma el secretario, acá firma el director, que es tal, y así. Y nos informan el último número de resolución de papel. Nosotros, ¿qué hacemos con esa información? Configuramos en el sistema, ¿sí? Y apagamos las resoluciones papel, ¿sí? Eso lo tienen que hacer cada organismo. A partir de que se carga o se informa este número, en 24 horas, o sea, de un día para el otro, a veces menos, el administrador central te devuelve una nota y te dice ya está configurado tu trámite y ya podés empezar a emitir resoluciones. Esto ocurre rápido, no es una demora operativa, ¿sí? O sea, ustedes cuando estén seguros que van a pasar ya a lo digital, lo hacen, nos informan, lo configuramos y sale andando. O sea, no hay mucha ciencia con esto, es reoperativo. Y después lo que se hace es generar la resolución como un documento en GEDO y se firma. Para eso hay instructivos, quédense tranquilos que está todo documentado y es muy fácil de hacerlo. O sea, no es complejo, es como crear un Word que se llama proyecto de resolución o resolución, se carga el texto de la resolución en ese documento, se lo envía a la firma del funcionario, el funcionario pone su firma digital y la resolución queda sancionada y el productor de la tarea, el que le mandó la resolución a la firma, recibe un aviso y ya sabe que se firmó la resolución. No tuvo que llevarle la hoja al funcionario para que firme, le mandó esa notificación y la tarea le apareció en la bandeja al funcionario. Es así de simple. Y el funcionario puede firmar cuando está en su despacho, cuando está fuera de su despacho, en su casa, de viaje. No hay problema con eso porque todos los actos administrativos protocolizan en nuestra provincia. Los servidores y la información está acá, fija, físicamente, ¿sí? Está bueno lo que me preguntan acá y que quizás les va a servir. Si vos iniciaste un expediente papel, vieron que yo les dije que va a convivir. Nace papel, muere papel. Llego, pero ya tengo resoluciones digitales, porque ya las implementé, porque ya empecé con expediente. Llega el expediente y necesito agregar la resolución. ¿Qué harían? Ahí está, la imprimo y la agrego. Esos son los que tenga papel. Lo mismo que hacemos con los decretos. Eso lo imprimo y lo agrego ahí y listo. Ya está, fácil, resuelto. Eso es lo que hay que hacer. Ese expediente en ese caso sigue y no hay problema. Sigue digital. Lo mismo si ustedes tienen que emitir una resolución en un expediente que es interjurisdiccional, que tiene que salir. Hacen la resolución digital, la imprimen y la agregan al expediente en papel. Total, el acto administrativo ya tiene validez una vez que es sancionado y es fácilmente ubicable en el sistema y además empezamos a publicar todas las resoluciones en el sistema de normas, ¿sí? En el otro caso, si el expediente empezó digital, ahí te queda integrado adentro. Y si alguien te pide el expediente para una impugnación o lo que sea, vos generás un exportable que te va a traer todos los documentos, uno al lado del otro, uno abajo del otro, ordenados, y si querés con alguna herramienta los juntás, los fusionás y demás. Pero ustedes, como dueños de los trámites, tienen pleno control de las actuaciones administrativas. Las tienen a todas a la vista y las pueden ver, las pueden bajar, las pueden compartir. Ese es otro de los criterios que introduce GDE en el sentido de la transparencia y la trazabilidad. Todos los documentos tienen un código único y los podemos ubicar dentro del sistema si conocemos ese código único. Y por eso también es más fácil vincularlos y acercarlos a un expediente y lo podés reutilizar. Si esa resolución la necesitas para 2 trámites, la haces una vez y después vinculás la misma resolución para los 2 trámites, no hay problema.
¿sí? Con respecto al Tribunal de Cuentas, les cuento que estamos trabajando junto con ellos. La documentación renditiva se puede presentar digitalmente porque el tribunal tiene una ley propia de expediente electrónico y nosotros tenemos una ley de expediente electrónico que le da legitimidad a todas nuestras actuaciones. Lo que el Tribunal de Cuentas ahora está elaborando es una nueva acordada renditiva que expresamente admita la rendición digital. Pero hoy ya es posible mandar rendiciones digitales, las seguimos mandando en papel porque siempre lo hicimos así, nunca nos cuestionamos el método, pero no hay imposibilidad normativa hoy para mandarla digital. Lo que vamos a hacer es expresar eso para dar tranquilidad a todos los usuarios, porque todos sabemos que implementación de sistemas como esto tienen una cuota alta de confianza en los usuarios que si no existe no va a ocurrir. Entonces, estamos con ese proceso en marcha, ya en breve van a enterarse de las novedades, pero quédense tranquilos que está cubierto. Ahí lo que vamos a tener que ver en tu caso específico es cómo arman esos expedientes o esos legajos renditivos y cómo los podemos articular para que vos ahora, en vez de mandarlo en papel, se los mandes por mail. Eso es lo que tenemos que afinar en términos de proceso. Y esas son las cuestiones que yo les decía al principio, que es importante verlas con ustedes, que son los usuarios, y que es imposible universalizarlas. O sea, la heterogeneidad que caracteriza a la administración pública es tremenda. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, en vez de tratar de unificar a todos, es entender las particularidades y tratar de buscar un punto medio en el que se adecúen al procedimiento actual y ustedes puedan seguir laburando de manera simple y ágil, ¿no? Porque lo que buscamos con esto es mejorar tiempos de respuesta y mejorar también la calidad del trabajo. O sea, a nadie le gusta ponerse a armar anillados de papel y a coser expedientes, y al que le gusta eso, me avisa que tengo una hermosa tarea para darle en un archivo, pero bueno, la idea es que también trabajemos mejor, ¿no? Esa es un poco la idea, que sintamos esa experiencia de venir a laburar y que no sea un plomo, sino que esté bueno, que esté claro mi trabajo, que sea trazable y demás. Hay que acostumbrar al usuario también a que ahora estamos digitalizando. Entonces, mándame toda la información por mail, acá te hago un formulario para digitalizar la información y me la mandás y yo la tengo sistematizada. O sea, hay que empezar a buscar formas para que la info ahora nos empiece a llegar como la necesitamos. Y ahí quizás tu área tiene que aprobar una resolución con el trámite y que el requisito del trámite sea enviarla digital, por ejemplo. Y eso te lo vamos a aprobar siempre, porque lo que nosotros queremos es fomentar la digitalización no solo del Estado, sino también de la sociedad, porque estamos en ese camino de digitalización y los servicios públicos van a empezar a ser digitales. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a generar ese cambio también incluso hacia afuera? Así como yo hoy les digo, a partir de ahora es digital, ustedes, que son los dueños de sus trámites, pueden revisar eso y ofrecer digitalización. Igual, si vos tenés trámites de cara al ciudadano, esto es lo que decía Manuel, mi Entre Ríos nos va a permitir analizar tu trámite y digitalizar el flujo documental en la plataforma. Entonces el ciudadano ni siquiera te tiene que presentar algo, carga toda la información en mi Entre Ríos, a vos te llega como empleado de la administración un panel para gestionar ese trámite y una vez que vos lo terminaste de gestionar el trámite, exportás un documento que te agrupa todo lo que hiciste con ese trámite y después lo metés en GDE y tenés un informe importado para seguir con la actuación administrativa. O sea, estamos pensando formas de articular trámites ciudadanos con la gestión interna del Estado. Lo del ciudadano es lo que más rápido va a salir, porque es fácil, lo direccionamos nosotros y tenemos mayor control de los trámites, los tenemos identificados. Lo que va a costar es acá adentro en el Estado empezar a cambiar las lógicas porque hay procesos y marco normativo más complejos que en los trámites. Ustedes me han visto recorrer por ahí algunas de las oficinas trabajando con ustedes en el día a día, pero también seguro han visto al equipo de implementación que nosotros tenemos y a Nicole. Por si no la han visto o no la conocen, les presento a Nicole Rubín, que es parte de nuestro equipo de la Secretaría de Modernización y es quien está liderando todo el proceso de implementación. Ella es la que le está poniendo las garras, la que va resolviendo los días operativos y ahora les va a contar brevemente para que ustedes vean la simplicidad que tiene una gestión de un expediente en el sistema. No es nada complejo.
requiere una lógica distinta a la hora de vincular documentos. Con el servicio administrativo contable ya hicimos una prueba de pago de servicio hasta el final, estamos con una modificación presupuestaria también, y ya, o sea, vimos que la experiencia no es complicada una vez que tenemos en claro qué es lo que hay que hacer, y Nicole es nuestra referente para todo lo que tiene que ver con implementación y es la que coordina al equipo que anda siempre por las oficinas de ustedes. Así que si no la conocían, ahora ya la conocen a Nicole y ahora les va a contar un poquitito lo que sigue y la tercera etapa que tiene que ver con las capacitaciones. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, algunos ya nos conocemos. Bueno, vengo a poner un poco en imágenes lo que Alejandro venía contando hasta recién, lo que vamos a implementar, el nuevo módulo, expediente electrónico. Voy a explicarles un poquito ese paso a paso, bien simplificado. Luego vamos a tener capacitaciones, ahora les vamos a contar un poquito más. Pero bueno, lo que primero van a ver diferente quizás en sistema es la caratulación, que como Alejandro comentaba hoy, van a ser las mismas personas, los usuarios que ya vienen caratulando en papel van a ser los que caratulen ahora de manera digital. Eso ya está configurado en sistema para que se queden tranquilos. Y un poco la metodología es parecida a lo que ya vienen haciendo. Lo que el sistema va a pedir es inicialmente poner el motivo de esa caratulación, que por un lado lo va a hacer el caratulador, pero también va a venir asociado quizás a una solicitud de caratulación de aquellos usuarios que no tienen esa potestad de caratuladores en sistema, ¿no? Quienes no caratulen van a enviar esa solicitud de caratulación que va a tener ya esta información cargada, ¿no?, del motivo por el cual uno quiere iniciar un trámite, le va a llegar al caratulador y el caratulador en base a esa información va a generar la carátula, va a tener un botón que a él solamente le va a aparecer de caratulación interna o externa según el trámite, ¿no? Si es vinculado con el ciudadano o alguien externo a la administración pública o es un trámite interno de la administración. Entonces va a tener que poner, si lo genera él mismo a la caratulación, el motivo de esa caratulación inicialmente en estos campos en blanco. Luego va a tener que poner el código de trámite, que acá escuchaba una de las consultas. Cuando el caratulador tenga que poner el código de trámite, si viene de una solicitud de otro usuario, ese solicitante de carátula va a poder poner un código que él considere que esté vinculado a la trata del trámite, ¿no? Pero va a ser algo que él ponga y que luego después el caratulador va a tener que analizar y ver si realmente ese código va con el motivo del trámite. Y acá en el desplegable va a tener que tocar, va a tener que cliquear, digamos, el código de trámite correspondiente y el código siempre va a aparecer al lado con la descripción de qué trata ese trámite, ¿no?, de cuál es la trata en particular. Así que ahí, para que se queden tranquilos, que eso va a aparecer en el desplegable y los va a ustedes guiar para que sepan qué código en particular seleccionar. Y luego van a tener que, sí o sí, escribir acá, en este campo en blanco, que es la descripción adicional del trámite. Algo extra que ustedes quieran agregar en la caratulación que aparezca luego, ese es el campo. Y finalmente, cliquear en el botón caratular y ahí automáticamente se va a generar la carátula que se va a incorporar en el expediente de manera automática y se va a generar ese número de expediente. Y si es una carátula que otro usuario le solicitó, automáticamente le va a llegar ese expediente con la carátula a la bandeja de tareas de su usuario solicitante. ¿Sí? ¿Se entiende? Me dicen si voy muy rápido. Entonces luego de que se genera la caratulación, se genera el expediente, vamos a poder ver nosotros el cuerpo del expediente. En particular, acá arriba nos va a aparecer el número de expediente que se generó, que es ese número de GDE, que todos los documentos van a tener, e incluido el expediente, ¿no?, que va a tener incluido el EX, que se refiere a que es un expediente, con el año en que se genera, 2025, un número específico del sistema que se genera de manera automática, que se va sumando, del Gobierno de Entre Ríos, por eso dice GER, y finalmente cuál es la repartición que genera ese expediente en particular. Luego el expediente se va a poder buscar por ese número de GDE, ¿sí? Y entonces vamos a tener el expediente, acá yo les traje en la captura solamente de lo que es el cuerpo del expediente para que se lo imaginen, para que puedan poner en imágenes cómo sería el expediente ahora de manera digital. Vamos a poder ver acá el cuerpo. Empieza con una carátula, como les digo, que se va a poner de manera automática, y luego nosotros le vamos a poder ir cargando todos los documentos que tengan que ser parte de ese expediente, ¿sí? Acá, por ejemplo, una nota, después acá se hizo una providencia, acá un informe, bueno, diferentes tipos de documentos que nosotros vamos a generar inicialmente en GEDO, como hoy comentaba Ale, o en comunicaciones oficiales, y posteriormente los vamos a vincular en el expediente. Nosotros nos va a llegar esta tarea de expediente para tramitar, y nosotros nos vamos a abrir
Y acá vamos a poder vincularlo por el número de GD de ese documento en particular que nosotros generamos previamente en GEDO. Lo vamos a poder buscar acá, también tenemos la posibilidad de búsqueda de documentos y vamos a tener como diferentes filtros para poder encontrarlo y vincularlo. Pero bueno, les traje también esta captura que en GEDO, para que quizás quienes todavía no utilizaron comunicaciones o no entraron todavía a ver lo que es GEDO, este es un ejemplo de cómo confeccionar un documento, ¿no? De los tipos de documentos que hay en el sistema, el de redacción libre, que hoy nos muestra Vale. Bueno, esta es la opción que te da el sistema, que te muestra ahí un campo para poder escribir, como un Word. En vez de hacerlo en la computadora, bueno, ahora lo haríamos directamente en el sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Si lo tenemos en un Word, lo copiamos y lo pegamos, lo ponemos acá. También nos permite cambiarle la estética, el formato y demás. Le podemos agregar los archivos embebidos que hoy comentábamos o archivos de trabajo que queramos que acompañen ese documento. Nos permite hacer diferentes acciones. Y acá tenemos las opciones de enviar a revisar, quizás a nuestro superior, para que lo vea, para que lo revise, para que vea si falta algo, alguna información, que esté todo bien. Lo podemos enviar a firmar a ese documento para que nuestro superior lo firme. O si debemos firmarlo nosotros mismos, al documento, esto va a variar, depende de la jerarquía del documento que estemos generando, lo podemos firmar nosotros automáticamente con firma con certificado. Y finalmente un detalle acá que no quería dejar de comentarles, del clic de quiero recibir un aviso cuando se firme el documento, ¿sí? Porque una de las consultas que nos hacen mucho es, bueno, yo envío a que se firme y después no lo veo el documento, lo pierdo. En realidad nada se pierde el sistema, todo está guardado. Pero bueno, para tener ese seguimiento de la firma, cuando firma a quien yo le envío el documento, luego me va a llegar un aviso a mí de que se firmó y voy a tener el documento para poder descargarlo, para poder visualizarlo, ¿sí? Y luego vincularlo también al expediente, si es necesario. Bien. Acá, como les comentaba, les muestro la hora de vincular los documentos en el expediente. Vamos a tener esta posibilidad, además del número de GD específico, si no conocemos el número específico del documento que queremos incorporar en el expediente, lo podemos buscar a través de distintos filtros, ¿sí? Podemos buscar por un rango de fechas, desde hasta. Podemos buscar todos aquellos documentos que nosotros hayamos generado previamente, que sean generados por nosotros mismos, o aquellos documentos que genera nuestra repartición. Podemos buscar todos los documentos, o quizás también los que están en guarda. Te dejo buscar también acá, y nos van a ir apareciendo. Vamos a poner buscar documento, también se puede poner por la referencia del tipo de documento, y nos van a aparecer en un listado acá debajo, y vamos a poder ir cliqueando aquellos documentos que nosotros queramos incorporar y vincular en el expediente. Cliqueamos ahí, ponemos vincular documento, y directamente ya nos va a aparecer en la pantalla que les mostraba hoy, acá, en ese listado, ¿sí? Y ahí vamos a tener ya el documento, lo vamos a poder, si de repente nos equivocamos y cliqueamos un documento que no era el que queríamos vincular al expediente, bueno, los podemos borrar, tenemos la posibilidad de visualizarlo también, de descargarlo. Acá, como Ale comentaba hoy, también tenemos la posibilidad, más abajo acá no se llega a ver por la captura, pero la posibilidad de descargar el expediente en particular, que se descarguen todos los documentos. Y acá también debajo vamos a tener el botón para poder realizar el pase. ¿Sí? Ya generamos los documentos, lo vinculamos al expediente y finalmente vamos a querer realizar el pase. Ponemos realizar pase, un botón que aparece ahí debajo, y nos va a aparecer la posibilidad de decir, bueno, cuál es el motivo de ese pase. Acá vamos a generar lo que nosotros le decimos providencia, que se va a hacer de manera automática, ¿sí? Y que va a tener esta información, el motivo del pase, y acá podemos seleccionar a quién se lo vamos a enviar, si es un usuario, o podemos mandarlo a una repartición o a un sector si no conocemos el usuario a quien nosotros se lo mandamos. Quizás si solemos mandárselo al sector mesa, bueno, acá podemos poner cuál es la repartición, que da una dirección particular, y poner el sector mesa. Ponemos esa información y realizamos el pase, y automáticamente ese expediente va a aparecer en el buzón de tareas de la persona, del usuario, de la repartición a que nosotros se lo enviemos, ¿sí? Para tranquilidad de ustedes, tercer paso, les dije, la metodología eran 3 pasos. Trámites, actos administrativos, que serán las resoluciones, y el tercer paso de la metodología de implementación es la capacitación, para que se queden tranquilos. Esto era una sincronización para que sepan cómo vamos a trabajar. Las preguntas más finas las van a poder hacer más adelante y nos van a venir muy bien.
Nosotros vamos a tener capacitaciones, soportes presenciales durante el primer mes de implementación. O sea, implementamos el 30 de septiembre, vamos a tener 10 días para trabajar internamente y ahí vamos a tener turnos de capacitación presencial donde ustedes van a poder ir. Es a libre demanda, ya no es obligatorio, no es con certificado, no es nada. Tengo dudas, necesito aprender algo, voy. Y vamos a hacer experiencia en tiempo real. También tenemos la mesa de ayuda en la página de GDE. Ustedes entran a gde.entrerios.gov.ar y ahí van a acceder a videotutoriales, preguntas frecuentes, las capacitaciones viejas, los manuales, todo lo que ustedes necesitan para empezar a estudiar el sistema. Les recomiendo mucho entrar, tomarse un tiempito, empezar a analizar y hacer preguntas. Si tienen dudas, mandan ahí a la mesa de ayuda, generamos un ticket y lo respondemos. Y si no, también tenemos teléfono y WhatsApp, al que ustedes pueden llamar en horario de administración pública y nosotros le vamos a ir respondiendo, o pueden mandar correo electrónico. O sea, de la forma a la que ustedes quieran se pueden contactar con nosotros. El canal que les sienta más cómodo, nosotros estamos atendiendo en eso. Por ahí, si tienen alguna cuestión que tiene sentido de urgencia, lo elevan a sus coordinadores o a sus superiores y ellos se pueden contactar directamente con nosotros que intervenimos si es necesario. O sea, están todos los canales cubiertos y sabemos que es el primer paso que tenemos que dar, así que vamos a ir despacio y tranquilos con ustedes, pero firmes en el camino de la digitalización. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo resolvemos esas limitaciones que se presentan en la operación, pero volver atrás no es una opción. O sea, es como cuando ustedes empiezan a incorporar la tecnología en sus vidas. ¿Sí? ¿Quién paga hoy servicio de cable para ver televisión y mirar el noticiero ahí? Hoy lo miramos ¿dónde? Cuando queremos ver una serie, cuando queremos ver una película, esperá el horario en TNT, como miramos, no, te entrás directamente a Netflix, a Prime, a donde vos quieras y elegís lo que querés ver. Y ya te digitalizaste, no volviste al cable. Bueno, lo mismo está pasando con este tipo de cosas. Tenemos que empezar a pensar cómo resolvemos en este entorno más digital. Bien, acá tienen 2 QRs, uno con el que acceden a esta presentación para que se la puedan llevar si la quieren estudiar después, y el otro con el que acceden a un documento en el que tienen toda la información que acabamos de contar, también escrita y ordenada, simple, para que todos la puedan entender y que puedan consultarla las veces que necesiten. Esto complementa el material de formación y después también se los vamos a hacer llegar a través de los coordinadores a cada una de las áreas. Les agradezco enormemente el acompañamiento, la atención el día de hoy. Les pido paciencia y compromiso, porque como decía, estamos cambiando un modo de hacer las cosas que es muy tradicional y ahora se viene un nuevo desafío con el mundo digital. Y gracias a todos por el acompañamiento el día de hoy.